Los viajes incontrolados en el tiempo se anuncian, por regla general, unos minutos, o a veces también horas, o incluso días antes, por una sensación de vértigo en la cabeza, en el estómago y o en las piernas. Muchos portadores del gen han informado también de la aparición de dolores de cabeza de tipo migrañoso. El primer salto en el tiempo, llamado salto de iniciación, se produce entre los 16 y los 17 años del portador del gen. De las Crónicas de los Vigilantes, volumen 2, Leyes Generales. Capítulo 1. La primera vez que noté un mareo fue el lunes por la mañana, en la cafetería de la escuela. Durante un instante tuve una sensación en el estómago como si estuviera en una montaña rusa, bajando a toda velocidad desde el punto más alto. Duró solo 2 segundos, pero fue suficiente para que me volcara un plato de puré de patatas con salsa sobre el uniforme. Los cubiertos rebotaron tintineando contra el suelo, aunque conseguí sujetar el plato a tiempo. De todas maneras, este mejunje sabe como si lo hubieran recogido del suelo, me dijo mi amiga Leslie, mientras yo limpiaba como podía la porquería. Naturalmente, todo el mundo me miraba. Si quieres, puedes embadurnarte la blusa con mi ración. No, gracias. Aunque casualmente la blusa del uniforme del San Lennox tenía el mismo color que el puré de patatas, la mancha llamaba desagradablemente la atención, de modo que me abroché la chaqueta azul marino para taparla. «Vaya, la pequeña Gwenny ya está jugando otra vez con la comida», exclamó Cynthia Dale. «Sobre todo, ni se te ocurra sentarte a mi lado, babosa pestosa». «No te preocupes, Tin, es lo último que haría». Por desgracia, mis pequeños accidentes con la comida en la escuela se repetían con bastante frecuencia. Hacía solo una semana, una gelatina de frutas verdes me había saltado del molde de aluminio y había aterrizado 2 metros más allá, en los espaguetis a la carbonara de un alumno de quinto. La semana anterior se me había volcado el zumo de cereza y había salpicado a todos mis compañeros de mesa, que parecía que hubieran cogido el sarampión. Por no hablar de las veces en que me había metido la estúpida corbata el uniforme en la salsa, el zumo o la leche. Aunque anteriormente nunca había sentido vértigos, pensé que probablemente eran imaginaciones mías. Lo que ocurría era que desde hacía un tiempo en casa solo se hablaba de mareos, aunque no de los míos, sino de los de mi siempre encantadora y perfecta prima Charlotte, que se estaba tomando a cucharadas su puré de patatas sentada junto a Cynthia. Toda la familia esperaba que Charlotte empezara a sentir vértigos. Había días en que Lady Arista, mi abuela, le preguntaba cada 10 minutos si notaba algo raro, y mi tía Glenda, la madre de Charlotte, aprovechaba los intervalos para repetir exactamente la misma pregunta. Y cada vez que Charlotte negaba con la cabeza, Lady Arista apretaba los labios y la tía Glenda suspiraba, aunque también podía ser a la inversa. Los demás, mamá, mi hermana Caroline, mi hermano Nick, mi tía abuela Maddie y yo, poníamos los ojos en blanco. Naturalmente era excitante tener a alguien en la familia con el gen de los viajes en el tiempo, pero con los años todo ese asunto había ido perdiendo interés y estábamos hasta la coronilla del teatro que se montaba en torno a Charlotte. La propia Charlotte acostumbraba a ocultar sus sentimientos tras una misteriosa sonrisa de Mona Lisa. Yo, en su lugar, tampoco hubiera sabido si debía alegrarme o enojarme por la ausencia de vértigos. Bueno, para ser sinceros, supongo que me habría alegrado. Yo era más bien del género asustadizo. Me gustaba la calma. Tarde o temprano llegará, decía Lady Arista todos los días, y tenemos que estar preparados para cuando eso ocurra. De hecho, después de la comida, en la clase de historia de Mr. Whitman, efectivamente ocurrió. Yo me había levantado con hambre de la mesa. Para colmo, había encontrado un pelo negro en el postre, compota de grosella con pudín de vainilla, y no había podido decidir si era mío o de alguno de los pinches de cocina. Fuera como fuese, aquello me había hecho perder definitivamente el apetito. En clase, Mr. Whitman nos devolvió la prueba de historia de la última semana. Veo que os habíais preparado bien para el examen, especialmente Charlotte, un sobresaliente. Charlotte se apartó la cara, uno de sus resplandecientes mechones pelirrojos, y dijo: «Oh», como si el resultado fuera una sorpresa para ella, cuando sacaba siempre las mejores notas en todas las asignaturas. Pero esa vez, Leslie y yo también podíamos estar satisfechas. Las dos teníamos un notable alto, a pesar de que nuestra buena preparación había consistido en mirar la película sobre la reina Isabel con Cate Blanchett en DVD mientras nos atiborrábamos de patatas fritas y helado. Aunque también es verdad que habíamos estado siempre atentas en clase, lo que, por desgracia, no podía decirse que pasara en otras asignaturas.
Ocurría sencillamente que las clases de Mr. Whitman eran tan interesantes que no te quedaba más remedio que escuchar. El propio Mr. Whitman también era muy interesante. La mayoría de las chicas estaban enamoradas secretamente o no tan secretamente de él, igual que nuestra profesora de geografía, Mr. Counter, que se ponía roja como un tomate cuando Mr. Whitman se cruzaba con ella. En cualquier caso, todo el mundo estaba de acuerdo en que estaba como un tren. Todo el mundo excepto Leslie, que encontraba que parecía una ardilla de dibujos animados. Cada vez que me mira con esos ojazos marrones me entran ganas de darle unas nueces, decía, e incluso llegó al extremo de dejar de llamar ardillas a las ardillas del parque para pasarlas a llamarlas Mistress Whitman. No sé por qué aquello era, de algún modo, contagioso, y al final yo también decía siempre cuando una ardilla se acercaba brincando: «Mira a esa Mistress Whitman tan pequeña y gordita, ¿verdad que es una monada?». Debido a esta comparación con las ardillas, Leslie y yo éramos las dos únicas chicas de la clase que no estábamos coladas por Mr. Whitman. Yo lo intentaba una y otra vez, aunque solo fuera porque todos los chicos de la escuela eran terriblemente infantiles. Pero no servía de nada, la comparación con las ardillas se me había metido en la cabeza, y nadie experimenta sentimientos románticos hacia una ardilla. Cynthia había hecho correr el rumor de que Mr. Whitman había trabajado como modelo mientras estudiaba en la universidad. Como demostración, había recortado un anuncio de una revista en el que un hombre que se parecía bastante a Mr. Whitman se enjabonaba con un gel de ducha. Pero aparte de Cynthia, nadie creía que el hombre del gel fuera Mr. Whitman. El modelo tenía un hoyuelo en la barbilla y Mr. Whitman no. Los chicos de la clase, en cambio, no estaban tan entusiasmados con Mr. Whitman, sobre todo Gordon Gelderman, que no podía soportarlo. Hay que decir que antes de que Mr. Whitman llegara a la escuela, todas las chicas de nuestra clase habían estado enamoradas de Gordon, incluida yo, aunque me cueste reconocerlo. Pero entonces yo tenía 11 años y Gordon era una monada, mientras que ahora, con 16, no era más que un estúpido que desde hacía un par de años se encontraba en un estado de cambio de voz permanente. Por desgracia, los gallos y la voz de bajo no le impedían soltar estupideces sin parar. Gordon estaba terriblemente indignado por su suspenso en la prueba de historia. «Esto es discriminatorio, Mr. Whitman. Merecía como mínimo un notable. No hay derecho a que me pongas notas tan bajas solo porque soy un chico». Mr. Whitman le cogió el examen de la mano y lo ojeó. Isabel I era tan espantosamente fea que no consiguió tener a ningún hombre. Por eso todo el mundo la llamaba la Virgen Fea, leyó. Se oyeron unas risitas ahogadas. «¿Qué pasa? ¿Es verdad?», se defendió Gordon. «Con esos ojos de besugo, esos labios apretados y esos pelos de loca». Habíamos tenido que estudiar a fondo las pinturas de los Tudor que había en el National Portrait Gallery, y efectivamente en aquellos cuadros Isabel I se parecía más bien poco a Kate Blanchett. Pero primero, tal vez en aquella época se consideraba que los labios finos y las narices grandes eran el colmo de la elegancia, y segundo, la ropa que llevaba era realmente fantástica. Y además, aunque Isabel I no tenía marido, había tenido un montón de relaciones, entre otras con un ser... ¿Cómo se llamaba? En la película el papel lo interpretaba Clive Owen. Isabel se llamaba así, la Reina Virgen, explicó Mr. Whitman a Gordon. ¿Por qué? Se detuvo en seco. ¿No te encuentras bien, Charlotte? ¿Te duele la cabeza? Todos miraron a Charlotte, que se estaba sujetando la cabeza con las manos. «No, solo es que estoy un poco mareada», dijo y me miró. «Todo me da vueltas». Cogí aire. Al parecer había llegado el momento. Nuestra abuela estaría encantada y la tía Glenda aún más. «¡Wala! ¡Qué guay!», me susurró Leslie al oído. «¿Ahora se volverá transparente?». Aunque la idealista se había encargado de inculcarnos en la cabeza desde pequeños que en ningún caso, sin excepción, debíamos hablar con nadie de las peculiaridades de nuestra familia, yo había decidido por mi cuenta hacer una excepción con Leslie. Al fin y al cabo era mi mejor amiga, y las mejores amigas no tienen secretos. Por primera vez desde que la conocía, lo que bien mirado era toda mi vida, Charlotte parecía casi incapaz de valerse por sí misma, pero yo estaba preparada y sabía lo que había que hacer. La tía Glenda no se había cansado en recordármelo. «Acompañaré a Charlotte a casa», dije a Mr. Whitman y me levanté. «Si le parece bien». Mr. Whitman seguía con la mirada fija en Charlotte. «Me parece una buena idea, Gwendolyn», respondió. «Que te mejores, Charlotte». «Gracias», murmuró Charlotte y se dirigió hacia la puerta con paso vacilante. «¿Vienes, Gwenny?». Me apresuré a cogerla del brazo. Por primera vez me sentí importante en presencia de Charlotte. Era una sensación agradable. Poder ser útil para variar. «Sobre todo, llámame y explícamelo todo».
tuvo tiempo de susurrarme Leslie. En el pasillo, la zozobra que había experimentado Charlotte ya se había volatilizado. De hecho, me dijo que antes de marcharse quería recoger sus cosas de la taquilla. La sujeté con fuerza de la manga. «Olvídalo, Charlotte. Tenemos que ir a casa lo más rápido posible. Lady Ariste ha dicho...» «Ya se me ha pasado», dijo Charlotte. «¿Y qué? De todos modos, puede volver en cualquier momento». Charlotte dejó que la arrastrara en la dirección contraria. «¿Dónde demonios tengo la tiza?», dije sin dejar de caminar. Empecé a revolver en el bolsillo de la chaqueta. «¡Ah! Aquí está. ¿Y el móvil? ¿Quieres que llame a casa? ¿Tienes miedo? Oh, qué pregunta más tonta. Lo siento, es que estoy nerviosa». «Tranquila, no pasa nada. No tengo miedo». La miré de reojo para comprobar si decía la verdad. Lucía su sonrisita de superioridad de Mona Lisa y era imposible descubrir qué sentimientos me ocultaba tras ella. «¿Quieres que llame a casa?» «¿Y de qué serviría?», replicó Charlotte. «Solo pensaba...». «Es mejor que lo de pensar me lo dejes a mí», me espetó Charlotte. Bajamos juntas los escalones de piedra hacia el hueco donde siempre se sentaba James, que enseguida se levantó al vernos. Pero yo me limité a dedicarle una sonrisa. El problema con James era que aparte de mí, nadie podía verle ni oírle. James era un fantasma, por eso evitaba hablar con él en presencia de otras personas. Solo había hecho una excepción con Leslie, que ni por un segundo había dudado en su existencia. Leslie creía todo lo que le decía, y esa era una de las razones de la que fuera mi mejor amiga. Leslie lamentaba profundamente no poder ver ni oír a James, aunque me alegraba mucho de que fuera así, porque lo primero que James había dicho después de verla había sido: «Por todos los santos, esta pobre muchacha tiene más pecas que estrellas ahí en el cielo. Si no empieza a aplicarse enseguida una buena loción de colorante, nunca encontrará marido». En cuanto a Leslie, lo primero que dijo cuando los presenté fue: «Pregúntale si tiene algún tesoro escondido en algún sitio». Por desgracia, James no había enterrado ningún tesoro y estaba bastante ofendido porque Leslie le creyera capaz de hacer algo semejante. También se ofendía cuando hacía como que no le veía. De hecho, James se ofendía con bastante facilidad. «¿Es transparente?», había preguntado Leslie en el primer encuentro. «¿O se ve blanco y negro?». No, en realidad James tenía un aspecto totalmente normal, con excepción de la ropa, claro. «¿Puedes pasar a través de él?». «No lo sé, no lo he intentado nunca». «¿Y por qué no lo intentas ahora?», había propuesto Leslie, pero James no estaba dispuesto a permitir que pasara a través de él. «¿Qué significa eso de fantasma?». Un servidor, James August Peregrine Pimplebottom, heredero del 14º conde de Hartsley, no va a permitir que nadie lo ofenda, y menos unas niñas, me dijo. Como muchos fantasmas, sencillamente no quería reconocer que ya no era una persona, pero más que quisiera, James no podía recordar que hubiera muerto, aunque ya hacía 5 años que nos conocíamos. Desde mi primer día en la clase de St. Lennox High School. Parecía que para él solo hubieran pasado unos días desde que jugaba las cartas con sus amigos en el club y charlaba sobre caballos, falsos lunares y pelucas. Él llevaba ambas cosas, lunar y peluca, y aunque actualmente puedan sonar raro, no le quedaban tan mal. James hacía caso omiso deliberadamente del hecho de que desde que nos habíamos conocido había crecido 20 centímetros, había incorporado a mi aspecto un corrector dental y unos pechos prominentes, y me había librado luego del corrector. Igual que hacía caso omiso de que el palacio de su padre en la ciudad hacía tiempo que se había convertido en una escuela privada con agua corriente, luz eléctrica y calefacción central. Lo único de lo que parecía percatarse de vez en cuando era de la longitud de las faldas de nuestro uniforme escolar. Al parecer, la visión de unas pantorrillas y unos tobillos femeninos era extremadamente infrecuente en su época. «No es muy cortés por parte de una dama no saludar a un caballero de buena posición, Miss Gwendolyn», protestó entonces de nuevo, molesto porque no le había prestado ninguna atención. «Perdón, teníamos prisa», dije. «Si puedo serles útil en algo, naturalmente me tienen a su disposición», replicó él colocándose bien los puños de encaje. «No, muchas gracias. Solo tenemos que llegar a casa cuanto antes». No sé en qué podía sernos útil James, si ni siquiera era capaz de abrir una puerta. «Charlotte no se encuentra bien». No sabe cómo lo lamento», dijo James, que tenía debilidad por Charlotte, a la que, en contraposición con la «pecosas y modales», como acostumbraba llamar a Leslie, encontraba extraordinariamente encantadora y gentil. También ese día soltó algunos cumplidos elegantes. «Transmítale, por favor, mis mejores deseos y dígale que está tan encantadora como siempre, un poco pálida, pero hechizadora como un elfo». «Se lo comunicaré. Deja de hablar con tu amigo imaginario», dijo Charlotte. «Si sigues así, acabarás en un manicomio». Muy bien, pues no se lo comunicaría. Ya era bastante presuntuosa sin necesidad de eso.
James no es imaginario, es invisible. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Si tú lo dices, replicó Charlotte, ella y tía Glenda opinaban que solo me inventaba a James y a los otros fantasmas para darme importancia. Me arrepentía de haberles hablado en su día de ello, pero de pequeña me había resultado sencillamente imposible no decir nada de las gárgolas que adquirían vida y hacían cabriolas por las fachadas y me dirigían muecas. Las gárgolas eran divertidas, pero también había otras sombras, figuras espectrales de aspecto siniestro que daban miedo. Tuvieron que pasar unos años para que comprendiera que los fantasmas no podían hacerme nada. Lo único que realmente pueden hacer los fantasmas es dar miedo. Naturalmente no estoy hablando de James, él era del todo inofensivo. Leslie piensa que tal vez fuese mejor que James muriera joven. Dice que teniendo que cargar con ese nombre de Pimplebottom, nunca hubiera encontrado una mujer para casarse. Expliqué, no sin antes asegurarme de que James ya no nos pudiera oír. Quiero decir, ¿quién va a querer llamarse voluntariamente culo granujiento? Charlotte puso los ojos en blanco. De todas maneras, no tiene mal aspecto, proseguí, y además, según él, está podrido de dinero. Aunque esta costumbre que tiene de ponerse continuamente un pañuelo de encaje perfumado bajo la nariz, no resulta muy varonil. Qué lástima que nadie aparte de ti pueda admirarlo, señaló Charlotte. La verdad es que yo opinaba lo mismo. Y qué estúpido por tu parte que hables de tus rarezas fuera del círculo familiar, añadió. Era una más de las típicas indirectas de Charlotte. El comentario estaba destinado a herirme y efectivamente lo consiguió. Yo no soy rara. Claro que lo eres. ¿Y lo dice la que tiene el gen? Yo no lo voy soltando por ahí, repuso Charlotte. En cambio, tú eres como la tía abuela Maddie la locuela, que habla de sus visiones hasta con el lechero. Eres cruel, y tú una ingenua. Discutiendo, atravesamos el vestíbulo, pasamos ante la diminuta cabina de cristal del conserje y salimos al patio de la escuela. Hacía viento y parecía que iba a empezar a llover en cualquier momento. Me arrepentí de no haber cogido nuestras cosas de las taquillas. Un abrigo no hubiera estado de más con este tiempo. Siento haberte comparado con la tía abuela Maddie. Se excusó Charlotte un poco cortada. Supongo que estoy un poco nerviosa. Aquellas palabras me dejaron perpleja. Charlotte no se excusaba nunca. Es comprensible, dije rápidamente. Quería que se diera cuenta de que apreciaba sus disculpas. Naturalmente no podía hablar de auténtica comprensión, porque yo en su lugar habría estado temblando de miedo y supongo que también nerviosa, como cuando vas al dentista. Además, me gusta la tía Maddie, añadí, lo cual era cierto. Tal vez la tía Maddie fuera un poco charlatana y tendiera a repetir las cosas infinidad de veces, pero era preferible al cargante secretismo de los otros. Además, la tía Maddie siempre era muy generosa repartiendo caramelos de limón entre nosotros. Naturalmente, a Charlotte le traían sin cuidado los caramelos. Cruzamos la calle y seguimos caminando a buen paso por la acera. No me mires de reojo, me advirtió Charlotte. Cuando desaparezca, ya te darás cuenta. Entonces podrás dibujar tu tonto círculo de tiza y correr a casa. Pero hoy no pasará nada. Eso no puedes saberlo. ¿No te intriga saber dónde aterrizarás? Quiero decir, ¿cuándo aterrizarás? Claro, repuso Charlotte. Espero que no sea en medio del gran incendio de 1664. El gran incendio de Londres ocurrió en 1666, me corrigió Charlotte. No cuesta tanto de recordar. Además, en esa época, en esa parte de la ciudad, no se había construido gran cosa, ergo, tampoco se quemó nada. ¿He dicho ya que Charlotte también era conocida como la aguafiestas y la sabelotodo? Pero no me rendí. Tal vez fuera un poco feo por mi parte, pero quería borrar aquella estúpida sonrisa de su cara, aunque solo fuera unos segundos. Estos uniformes deben de arder como la yesca, insistí. Cuando llegue el momento sabré lo que tengo que hacer, replicó Charlotte, escuetamente sin abandonar su sonrisa. No podía por lo menos que admirarla por su serenidad. A mí la idea de aterrizar de repente en el pasado solo me inspiraba terror. Fuera en la época que fuese, siempre pasaban cosas terribles. Continuamente había guerras, viruela y plagas de peste, y una palabra equivocada podría hacer que te quemaran por bruja. Además, solo había letrinas, y todo el mundo tenía pulgas, y por la mañana lanzaban el contenido de los orinales por la ventana sin fijarse en si pasaba alguien por debajo. Charlotte se había preparado durante toda su vida para arreglárselas en el pasado. No había tenido tiempo para jugar, hacer amigas, ir de compras o al cine o a salir con chicos. En lugar de eso había recibido clases de baile, esgrima y equitación, de algunas lenguas y de historia. Además, desde el año anterior salía cada miércoles por la tarde con la diarista y la tía Glenda y no volvía hasta que se hacía de noche. Lo llamaban clase de misterios. Pero nadie quería decirnos de qué clase de misterios se trataba, y Charlotte menos que nadie.
Probablemente la primera frase que mi prima había aprendido a pronunciar de corrido había sido: «Es un secreto», y la siguiente: «Eso no es cosa vuestra». Leslie decía siempre que nuestra familia debía de tener más secretos que los servicios secretos y el MI6 juntos, y es posible que tuviera razón. Normalmente, para volver de la escuela cogíamos el autobús, el número 8, paraba en Berkeley Square, que no quedaba muy lejos de casa, pero ese día recorrimos las 4 paradas a pie, tal como había ordenado tía Glenda. Durante todo el camino llevé la tiza en la mano, pero Charlotte permaneció a mi lado. Mientras subíamos los escalones de la puerta de entrada, casi me sentí decepcionada. Mi participación en la historia acababa ahí. A partir de este momento, mi abuela se haría a cargo del asunto. Tiré a Charlotte de la manga. «Mira, el hombre de negro está ahí otra vez». «Bueno, ¿y qué?» Charlotte ni siquiera se molestó en mirar. El hombre estaba parado enfrente, ante la entrada del número 18. Como siempre, llevaba una gabardina negra y un sombrero calado hasta las orejas. Yo le había tomado por un fantasma hasta que supe que mis hermanos y Leslie también podían verlo. Desde hacía meses el hombre permanecía allí, observando nuestra casa las 24 horas del día. Aunque bien mirado, también podía tratarse de varios hombres exactamente con el mismo aspecto, que se iban turnando. Discutimos sobre si era un ladrón que preparaba un golpe, un detective privado o un mago malvado. Mi hermana Caroline estaba convencida de que se trataba de esto último. Tenía 9 años y le encantaban las historias de magos malvados y hadas buenas. Mi hermano Nick tenía 12 años y opinaba que las historias de magos y hadas eran estúpidas, por eso estaba a favor del ladrón espía. Y Leslie y yo partidarias del detective privado. Pero cada vez que cruzábamos al otro lado de la calle para observarlo mejor, el hombre desaparecía dentro de la casa o subía a un Bentley negro que tenía aparcado junto al bordillo y se iba. «Es un coche encantado», afirmaba Caroline. «Cuando nadie mira, se transforma en un cuervo y el mago se convierte en un hombrecillo minúsculo que cruza el cielo montando a lomos de él». Por si acaso, Nick había anotado el número de matrícula del Bentley, aunque seguro que después del robo la pintará de nuevo y colocará otra matrícula, me informó. Los adultos hacían como si no les pareciera nada sospechoso en el hecho de ser observados día y noche por un hombre con sombrero vestido de negro, y Charlotte igual. ¿Qué demonios os ha hecho ese pobre hombre? Sencillamente se fuma su cigarro ahí fuera. Eso es todo. Sí, claro. Me resultaba más fácil creer en la versión del cuervo encantado. Justo en ese momento empezó a llover. Por suerte ya estábamos en casa. ¿Al menos sigues mareada?, le pregunté mientras esperábamos que nos abrieran la puerta, porque nosotras no teníamos llave. «No me agobies», dijo Charlotte. «Pasará cuando tenga que pasar». Mr. Bernard nos abrió la puerta. Leslie opinaba que Mr. Bernard era nuestro mayordomo, y la prueba definitiva de que éramos casi tan ricos como la reina o Madonna. Yo, por mi parte, no sabía exactamente quién o qué era en realidad Mr. Bernard. Para mamá era el factotum de la abuela, y la propia abuela lo describía como un viejo amigo de la familia. Para mis hermanos y para mí, sencillamente, el siniestro sirviente de la diarista. Al vernos, narcó las cejas. «Hola, Mr. Bernard», le saludé. «Qué tiempo tan horrible, ¿no?» «Realmente horrible, sí». Con su nariz ganchuda y sus ojos marrones ocultos tras unas gafas redondas de montadura dorada, Mr. Bernard siempre me recordaba a una lechuza, o mejor dicho, a un búho. En un día así es imprescindible ponerse el abrigo al salir de casa. Sí, supongo que sí, repuse. «¿Dónde está la diarista?», preguntó Charlotte. Charlotte nunca era especialmente cortés con Mr. Bernard, tal vez porque, al contrario de que mis hermanos y a mí, tampoco de niña le había inspirado respeto. Sin embargo, aquel hombre tenía una cualidad que realmente impresionaba, y era la de moverse tan silenciosamente como un gato y aparecer de pronto a tu espalda como si hubiera surgido de la nada. Daba la sensación de que no se le escapaba ningún detalle, fuera la hora que fuese. Mr. Bernard siempre estaba presente. Mr. Bernard ya estaba en la casa antes de que yo naciera, y mamá decía que ya estaba allí cuando ella era todavía una niña, de modo que debía de ser casi tan viejo como el diarista, aunque no lo parecía. Vivía en un apartamento en el segundo piso, al que se llegaba por un pasillo independiente y una escalera desde el primero. Nosotros teníamos terminantemente prohibido pisar siquiera el pasillo. Mi hermana afirmaba que Mr. Bernard había instalado allí puertas trampa y cosas parecidas para mantener a distancia a los visitantes no deseados, pero no podía demostrarlo. Ninguno de nosotros se había atrevido nunca a entrar en el pasillo. Mr. Bernard necesita tener privacidad, decía a menudo el diarista. Claro, claro, replicaba mamá. Supongo que, viviendo aquí, la necesitamos todos. Pero lo decía tan bajo que el diarista no podía oírla.
Su abuela está en la sala de música, informó Mr. Bernard a Charlotte. Gracias. Charlotte nos dejó plantados en la entrada y corrió escaleras arriba. La sala de música estaba en el primer piso y nadie sabía por qué se llamaba así, porque ni siquiera había un piano. La sala era la habitación preferida del idealista y de la tía abuela Maddie, y el aire olía a perfume de violetas y al humo de los cigarrillos del idealista. Como se ventilaba muy de vez en cuando, si te quedabas un rato, al final tenías la sensación de que se te nublaba la vista. Antes de que Mr. Bernard cerrara la puerta, tuve tiempo de echar un vistazo al otro lado de la calle. El hombre del sombrero seguía ahí. ¿Eran imaginaciones mías o acababa de levantar la mano como si estuviera haciendo señas a alguien? ¿A Mr. Bernard quizá? ¿O era a mí a quien saludaba? La puerta se cerró y no pensé más en ello porque de repente volvió a aparecer la sensación de montaña rusa en el estómago. Todo se difuminó ante mis ojos, se me doblaron las rodillas y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Un instante después había pasado. Mi corazón latía desbocada. Algo me ocurría. Teniendo en cuenta que no estaba en ninguna montaña rusa, no era normal que hubiera tenido vértigo 2 veces en 2 horas, a no ser que... seguramente estaba creciendo demasiado rápido. O tenía un tumor cerebral, o tal vez era solo hambre. Sí, debía de ser eso. Desde el desayuno no había comido nada, porque la comida de la escuela había aterrizado en mi blusa. Respiré aliviada, entonces me di cuenta de que Mr. Bernard me observaba con ojos de lechuza. «¡Cuidado!», dijo con un considerable retraso. Sentí que me sonrojaba. «Bueno, me voy a hacer los deberes», murmuré. Mr. Bernard asintió con cara de indiferencia, pero mientras subía las escaleras pude sentir su mirada clavada en mi espalda.